tema que vamos a tratar hoy seguro que tiene muchísimo interés para todos vosotros, ya que trata del origen del virus causante de la COVID-19. Y ya me he cansado de hablar sobre este tema, tanto en entrevistas como con amigos o familiares que preguntaban sobre el virus, y he decidido hacer un pequeño vídeo, un pequeño corto vídeo, con una presentación didáctica, pero sería desde un punto de vista científico, sobre el origen del virus causante de la COVID-19, el coronavirus de la neumonía atípica o SARS. Bueno, aquí tenemos las dos hipótesis más probables, que es un agente creado por bioterroristas o que viene del espacio. Pero no, en serio, este es un vídeo que va a tratar sobre información fidedigna y no creo que estas hipótesis, aunque se pueden plantear, reflejen la realidad. De todos modos, no se crean que son un par de preguntas que suelen aparecer bastante, sobre todo entre el público pues poco especializado. Pero no, este no es el caso. Esta presentación ya tiene casi 20 años. Fue una presentación que di en el año 2003, por eso la llamo pues Ecos del pasado, un brote de neumonía, dado que en marzo del año 2003 el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta y la Organización Mundial de la Salud dan la voz de alarma porque en China apareció un brote de neumonía atípica y nadie parecía conocer el origen. De hecho, fue el doctor Carlo Urbani el primero que puso nombre a la enfermedad. Estoy hablando del año 2003, no estoy hablando del año 2019, donde el COVID ha saltado con fuerza a la humanidad. En este tiempo, el doctor Carlo Urbani llamó a la enfermedad síndrome respiratorio severo y agudo, o SARS. Y era una enfermedad desconocida y también descontrolada. Fue un brote que apareció en un mercado en China de manera muy rápida y en aquella época desconocíamos totalmente cuál era el patógeno que estaba generando la enfermedad. Por lo tanto, la prioridad absoluta durante ese tiempo fue identificar el patógeno que estaba causando estos brotes de neumonía atípica. Entonces aquí tenemos el mapa del mundo con China y en esta zona, que es justo la zona donde el virus que causa COVID-19 surgió en el año 2019, y tengo que remarcar que el virus COVID-19 es básicamente el mismo virus que saltó a la humanidad en el año 2003 con algunos pequeños cambios. En esta zona se detectaron estos brotes de neumonía y desde aquí, debido a viajes, a movimiento entre la gente, empezó a expandirse por el mundo. Por ejemplo, pasó a Estados Unidos, donde se describieron 37 casos de SARS en junio de 2003. También a Canadá con 44 casos y también pues, fueron distribuyendo en varios países. En China había 235 casos, en Taiwán 154, en Hong Kong 73, en España se describió uno que al final pues no fue. Esta es una gráfica donde nos muestra el número de personas, los infectados acumulados, los nuevos casos y los muertos en marzo de 2003, abril, mayo y junio. Tengo que recordar que esta presentación la di alrededor del mes de junio de 2003 y como veis con estas curvas que seguramente ya las habéis visto en otras presentaciones en la televisión con COVID-19, pues había entonces un incremento de los casos, pero fijaos que ya en mayo y en junio comenzaron a decrecer. Eso fue debido a las duras restricciones impuestas en China, mucho más rápidas y más duras que en el brote de COVID-19 que ocurrió en el año 2019, que lograron frenar y disminuir los nuevos casos de infectados. Los muertos, como veis, en
en aquellos años no llegaron a 1000 muertos en total, pero este virus exhibía una mortalidad de un 10%. Eso significa que de 100 personas infectadas morían 10. El virus, la variante de SARS que saltó en el año 2019 tiene una mortalidad aproximada del 1% y el 2%, porque en comparación con la cepa original de 2003, la cepa de 2019 es atenuada, no genera tanta muerte y no genera tantos síntomas tan severos. Bien, en aquella época la identificación del patógeno responsable de la neumonía asiática fue una prioridad y tengo que comentar que hace 20 años las técnicas de detección de patógenos, de identificación de virus, no estaban tan avanzadas como son hoy en día, ¿no? Entonces era un poquito una caza semi a ciegas. En primer lugar, se vio que los antibióticos no tenían efecto, así que posiblemente era de origen viral, y las pruebas que se realizaron frente a los patógenos más comunes eran negativas, excepto para los paramyxovirus, clamidias y curiosamente los coronavirus. Pero no sabíamos cuál era el responsable. El hecho de que los coronavirus aparecieran era algo extraño, porque hasta la época los coronavirus humanos no generaban una enfermedad de importancia. De hecho, causan el 30% de los catarros comunes. Entonces esto fue un hallazgo sorprendente, pero se comenzó a tomar muchísimo más en serio conforme se fue estudiando y haciendo más pruebas en los enfermos. Y finalmente se identificó el coronavirus responsable de la neumonía asiática, un coronavirus como el responsable de esta enfermedad, dado que se detectaban los coronavirus de manera sistemática e independiente en diferentes personas infectadas. Se secuenció el genoma en tiempo récord, digamos que se secuenció en 1 o 2 meses. Estamos hablando de hace 20 años. Hoy en día secuenciamos miles de genomas en un día. Así que obtuvimos la información genética del virus y nos dimos cuenta que era un coronavirus no descrito previamente. Y finalmente se demostró que este coronavirus era el causante de la enfermedad porque cumplía los postulados de Koch, que son: se aísla este virus de los enfermos, somos capaces de crecerlo en el laboratorio, son virus que podemos crecer y purificar en el laboratorio, inducen una enfermedad parecida en monos y además inducen una respuesta inmunitaria específica en los enfermos. Podemos ver que los enfermos reaccionan contra las proteínas de este virus de una manera específica. Esto generó una gran alarma social como la que hemos vivido durante estos años, ¿no? Y la gente pues se preguntaba, ¿qué son los coronavirus? Hace 20 años, ¿eh? ¿De dónde viene el coronavirus de la neumonía? ¿Existe, es este un caso único? ¿Por qué es tan virulento? Y si ya había acabado en el año 2003 este brote de coronavirus. En primer lugar, ¿qué son los coronavirus? Pues aquí os presento los coronavirus reales al microscopio electrónico. No me voy a meter mucho en detalle, simplemente que cada una de estas partículas son muy bonitas al microscopio, esféricas, con una corona de peplómeros, que son estas cositas que se ven aquí, que están formadas por la proteína S, que es esta que está aquí. Estos son los viriones. Y básicamente estos coronavirus pues tienen una envuelta lipídica procedente de la célula. Su genoma es un genoma RNA de los más grandes de la naturaleza y la proteína S es la que utilizan para poder entrar en la célula y la que se utiliza como vacuna. Cuando nos vacunan contra el SARS nos están introduciendo esta proteína para generar anticuerpos que se unan a ella y eviten que entre dentro de la célula. Esta es la partícula de coronavirus. En el caso de que tengáis más interés en conocerlos, me lo hacéis saber. Este es el genoma del SARS. Tampoco me voy a meter mucho en ello, simplemente comentaros que es un genoma que contiene muchísima información.
Estos primeros genes que veis aquí de la replicasa le dicen al virus cómo tiene que multiplicarse dentro de la célula. Y después tiene otros genes aquí, la S, la E, la M y la N, que forman la estructura de la partícula de virus. Los coronavirus no son unos virus desconocidos ni para la medicina ni en veterinaria, ya que hay muchísimos. Se clasifican, es una clasificación un poco antigua de la época, en dos géneros, en dos grupos, y hay coronavirus que infectan a los humanos, a los cerdos, gatos, perros. En el grupo 2 pues tenemos también coronavirus humanos como el OC43, que provoca el 30% de los catarros comunes, bovinos, de ratón, los tenemos en aves, en conejos, en humanos, también tenemos en delfines y sobre todo también en murciélagos. Y estos coronavirus pues generan enfermedades de tipo respiratorio, entérico, normalmente no de mucha importancia hasta este momento. Sí que tienen más importancia en cerdos, en perros y en gatos, pero no en humanos, donde nos causaba pues un catarro común. Muy bien, ¿de dónde viene este coronavirus? Esa era la gran pregunta y lo típico que si viene del espacio, que si está generado por bioterroristas. Pues en realidad no es esa. Para poder identificar de dónde viene un virus, cualquier virus, nosotros cogemos la información que tiene su genoma y la comparamos con la información que tienen otros virus de la misma familia. Y comparamos lo similares que son estos genomas entre sí. Por ejemplo, aquí tenemos el virus del SARS, está aquí, esto es un dendrograma, esto significa que este grupito de virus se parecen mucho más entre sí que este grupo de coronavirus o que este otro grupo de coronavirus. En el caso del SARS era muy parecido al virus del ratón y a unos virus bovinos. Eh, Otros primos cercanos eran virus de cerdo, algún virus humano y virus porcino. Y los grupos más alejados pues son coronavirus pertenecientes a las aves. Esto nos indicaba que este virus podía estar muy relacionado con estos otros virus de ratón y bovinos, pero tampoco nos despejaba la duda de dónde venía originalmente. Lo que sí logramos identificar, bueno, los científicos que trabajábamos en aquella época, que el virus del SARS había saltado directamente al ser humano de civetas infectadas que se vendían en los mercados de China. Y aunque esta presentación es del junio del año 2003, todavía no se había identificado que el hospedador natural de estos virus SARS son murciélagos que son muy comunes en la zona de Asia y sobre todo en la zona donde estos coronavirus saltaron a la población humana. ¿Es este un caso único en la naturaleza? A la mayoría de vosotros os puede sorprender, quizás o penséis que sí, pero no, realmente no es un caso único en la naturaleza. Ha habido epidemias y pandemias en la especie humana desde siempre, básicamente, ¿no? Pues tenemos, por ejemplo, en el siglo XIV epidemias de peste que mataron a 1 de cada 4 europeos. En 1520, una epidemia de viruela responsable de la caída del imperio azteca, introducida por los europeos. Cólera, allá por el siglo XIX, con 7 epidemias importantes, tuberculosis, gripe, que hemos tenido sobre todo en el año 1918, que llegó a matar a casi 70 millones de personas, ¿no? Luego en el siglo XX tenemos el SIDA, que fue por introducción de dos tipos de virus diferentes que provocaron 20 millones de muertes en 20 años. Y bueno, y hemos tenido también otros agentes que no son virus, sino que son proteínas infecciosas también, el Scrappy y el Kuru, que generan la enfermedad de las vacas locas, lo que se conocía como enfermedad de las vacas locas hace unos años. De hecho, hoy en día hay varias enfermedades virales emergentes que están saltando al ser humano y son un gran riesgo, aparte de otros coronavirus que tenemos, como el MERS,
en Oriente Medio, tenemos los típicos de la gripe, no la gripe humana, sino la gripe pandémica aviar. Tenemos también poxvirus, sobre todo en África. Hay varias especies de poxvirus, el poxvirus del mono, el monkeypox virus, ¿no? Que también de vez en cuando suele pasar a la población humana. Como conocéis, hace unos años también hubo unos brotes bastante preocupantes de ébola que saltaron también a europeos, ¿no? Retrovirus de diferentes tipos. Tenemos otros virus como los rhabdovirus, los flavivirus, bungiavirus, paramyxovirus, es decir, y si tienen oportunidad, debido a la invasión del ser humano por hábitats naturales, si tienen esa oportunidad, pues pueden pasar de hospedadores animales al ser humano, ¿no? ¿Por qué este coronavirus, al menos el SARS original, es tan virulento? Sin entrar en muchos detalles, simplemente comentaros que el genoma del SARS contiene algunos genes aquí, 3, 4, 7, se les pone ciertos nombres, etcétera, etcétera, pero estos genes se han descrito que tienen capacidades de contrarrestar la respuesta inmunitaria humana. Este era el SARS original. El COVID-19, el SARS tipo COVID-19, es un virus menos virulento y ahora mismo se está adaptando al ser humano y va perdiendo su virulencia, pero en general es debido a todos estos genes que contiene que les dan una ventaja frente al sistema inmunitario. ¿Ha acabado ya? Esta es una buena pregunta que podemos hacernos también hoy en día, ¿no? Pero esta pregunta está formulada en el contexto de junio del año 2003. Y en aquella época, ya en julio de 2003, nos planteábamos varios escenarios diferentes. El primero, el SARS se extiende entre la humanidad. Ese era un escenario que contemplábamos hace 20 años, pero se logró controlar ese brote y se logró frenar hasta el año 2019. Otro de los escenarios es el SARS se adapta al ser humano ocasionando una enfermedad endémica. Y este es el escenario en el que quizás nos estemos moviendo hoy en día con la aparición de variantes como Omicron. Otra de las posibilidades que nosotros contemplábamos en el año 2003 es que el SARS se controla, pero pensábamos que pudieran aparecer nuevos brotes estacionales como la gripe. Y en aquella época nosotros sí que presionábamos muchísimo para que se invirtiera en tratamientos antivirales y en el desarrollo de nuevas vacunas. ¿Qué es lo que sucedió en aquella época? Se controló el brote, no se extendió por todo el mundo y personalmente coronavirólogos como yo y otros virólogos pensábamos que más tarde o más temprano este virus iba a volver. Pasaron los años, nos olvidamos un poquito de este virus, ya no se le daba la importancia en investigación y en el desarrollo de vacunas hasta que tuvimos el brote del año 2019. Esta es una presentación un poquito, digamos, histórica que creo que os puede ayudar a entender de dónde ha salido este virus y más que pues hacer caso a noticias sensacionalistas o de personas que realmente no conocen el tema, yo creo que es una introducción a los coronavirus, al origen de los coronavirus muy interesante. En el futuro realizaré otros vídeos de virología básica, para aquellos de vosotros que estéis interesados en estos temas. Si queréis que también grabe vídeos de temas que os interesen o de temas que os causen más curiosidad dentro de la ciencia, la virología o el cáncer, hacedmelo saber. Y si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis, podéis suscribiros al canal para recibir alertas de nuevos vídeos, y si os gusta pues lo marcáis y ya está, y si no os gusta pues también hacedme saber qué es lo que nos ha gustado del vídeo. Muchísimas gracias por vuestra atención y hasta la siguiente.